Hola chicos, aquí de Microchip83, sean bienvenidos a un nuevo video. En los últimos meses se ha vuelto tendencia en YouTube y Facebook el canal de Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, quien se ha vuelto en uno de los youtubers más importantes en el mundo. Si bien tal vez parezca un youtuber angloparlante más del montón, su fama se la debe a su extravagante forma de gastar dinero y mejor aún, regalando dinero a gente necesitada en la gran mayoría de sus videos. Y es por eso que hoy en The Microchip83 les traigo el iceberg de MrBeast. Sin nada más que agregar, empecemos. El hashtag Teen Trees fue una organización de MrBeast en donde por cada dólar que donaran a esta fundación, Jimmy y compañía plantarían un árbol. Al final se recaudó la inimaginable cifra de $20 millones. MrBeast hace algún tiempo subió un video donde él y compañía plantaban una parte de los árboles, aunque era obvio que él junto a sus amigos y suscriptores no podrían plantar esa cantidad de árboles. Así que Jimmy contrató gente para que plantaran el resto de los árboles, aunque lo que importa es que Jimmy está plantando los árboles. Más recientemente Jimmy subió un video donde él limpiaba una de las playas más sucias del mundo, todo esto para la promoción de Team Seas, el cual es una organización dedicada a juntar la basura en los océanos. Hasta ahora van recaudando poco más de $14 millones de los 30 millones esperados por recaudar para fin de año. Este dinero irá directo a organizaciones sin fines de lucro encargadas en limpiar el océano. Hace un par de meses se estrenó una famosa serie de origen surcoreana llamada El Juego del Calamar, el cual alcanzó una gran fama que incluso veíamos sus memes hasta en la sopa. Obviamente Jimmy no iba a desaprovechar esta oportunidad para sacar un gran video. Hace un par de semanas Jimmy anunció que él junto a su equipo estaban trabajando en recrear el Juego del Calamar, en donde el ganador del juego ganará poco menos de $500 000. Solo es cuestión de tiempo para ver este videazo. $5,000, Chandler. And if you eat all of this, $5,000. You gotta do it. Algo que suele verse en los videos de MrBeast es que Chandler, amigo de Jimmy, le dan miedo a los pepinillos, y no es albur. Algunas ocasiones cuando vimos el miedo de Chandler fue cuando tuvo que meterse en una tina llena de pepinillos como reto para que su hermana recibiera dinero, y cuando le metió un golpe a una máquina de fuerza que obviamente tenía un pepinillo pegado. Este puesto incluye dos cosas, tanto como MrBeast 6000, que era uno de los antiguos nombres de Jimmy en YouTube, y una canción también llamada MrBeast 6000, que es un himno de YouTube, el cual podemos escuchar al final de sus videos. Si vamos a los videos más antiguos del canal principal de MrBeast, encontraremos que sus videos son de temática de Minecraft, como todo buen youtuber de la década pasada. ¿Cómo olvidar aquel icónico video donde Jimmy y compañía construyeron autos con legos y salieron a conducirlo a las calles? Tristemente la policía los detuvo y se les advirtió de no volver a manejar esos autos. Durante algún tiempo se preguntó qué fue lo que le pasó a los autos de Lego. Algunos creen que fueron decomisados, otros creen que fueron destruidos por Jimmy y la banda. Jimmy nunca dijo qué pasó con los peculiares automóviles, así que tal vez nunca lo sepamos. Aunque si me lo preguntan a mí, creo que el auto fue desarmado por Jimmy y la banda. La serie de Peores Intros era una serie que en estos momentos está eliminada de YouTube. Esta serie fue una de las miles de cosas que catapultó a Jimmy al estrellato en menor medida. En esta serie Jimmy se burlaba y criticaba a intros de canales, intros mal hechas que frecuentemente eran hechas por niños, intros parecidas a las de mi canal curiosamente. La Dream Burger, o la hamburguesa de Dream, fue una hamburguesa que estaba en promoción en la cadena de comida rápida de MrBeast, la Beast Burger. Es más, si este video llega a tener un gran apoyo, haré lo que sea para poder conseguir una Dream Burger, o mínimo una hamburguesa de MrBeast para poder hacerle un review. Ahí le vamos a decir a mi tío del gabacho que en vez de que me envíe unos tenis Kike, me envíe una hamburguesa de MrBeast. El Mid Canyon de MrBeast es un video de animación creado por el canal Mid Canyon, un video en donde una persona en etapa terminal que necesita un corazón recibe una visita por parte de Jimmy, Chandler, Chris y Carl, en donde Jimmy le pregunta qué prefiere, si un corazón o un Tesla. El video tiene una estética algo bizarra y divertida, el cual dejaré en la descripción para quien guste verla. Hace un par de meses Jimmy presentó un reto ante todos sus suscriptores, reto llamado Finger It Up. Un reto en donde en una app tenías que dejar tu dedo presionado para poder ganar un concurso, en donde el último en quitar su dedo ganaría el concurso. Sin embargo, esto salió bien la primera vez, donde tras un par de días el ganador ganó $25,000.
Pasaron unos meses y a través de sus redes sociales oficiales de MrBeast, él anunció que el reto se volvería a hacer. Sin embargo, esta vez el ganador se llevaría $100,000. El día llegó y muchas personas estaban listas para iniciar el reto y los problemas empezaron. Para empezar, el app estaba mal diseñada, hacía que el juego se lagueara o crasheara, haciendo que muchos de los participantes perdieran ante la competencia. Hubieron muchos streamers que transmitieron en vivo cómo perdieron ante el lag del juego. Tras 50 horas de juego quedó solo un jugador que ganó obviamente los $100,000. Y sobre la polémica, Jimmy vía Twitter respondió sobre lo acontecido y pidió disculpas y que él se encontraba trabajando para arreglar ese error. Según la wiki fandom de MrBeast, de pura casualidad, por así de pura casualidad, él obtuvo su primer millón de suscriptores un día antes de su cumpleaños del 2017. Ah, cielos, qué suerte tienen algunos. Durante la época pre-fama de MrBeast, Jimmy subía videos de Call of Duty en la época de oro de los gameplays de YouTube. Fue durante esta época donde Jimmy consiguió sus primeros 1000 suscriptores. MrBeast Gaming es el subreddit de MrBeast Gaming, donde se suben opiniones, memes y donde podrás conseguir uno que otro amigo. Este lo podríamos considerar el Discord no oficial de MrBeast, ya que en esos momentos el Discord oficial de MrBeast está llenísimo, ya nadie puede entrar. Y este subreddit está dedicado a ser su Discord 2.0 para los que no pudieron entrar al Discord oficial. El 4 de octubre del 2015, Jimmy subió un video llamado Hola a mí en 5 años, en una época cuando Jimmy solo tenía 8,726 suscriptores. Es un video bonito ya que quien nunca quiso hacer esta especie de máquinas del tiempo. El video en específico es donde vemos a un Jimmy de 17 años que le manda un mensaje al Jimmy de 22 años, diciendo que si para esa época no tiene mínimo 1 millón de suscriptores será su perdición, entre otras cosas más. Good ending para Jimmy. Si juntamos todos los canales de MrBeast, junta la insana cantidad de 120 millones de suscriptores, haciendo que él sea uno de los youtubers con más suscriptores. Obviamente, como mencioné anteriormente, si juntamos todos sus canales, superando incluso al gran rey PewDiePie. En julio del 2020, un chamaco con nalgas miadas hackeó las cuentas oficiales de Twitter de MrBeast y Elon Musk, solo para momentos después tuitear enlaces. Estos enlaces eran supuestamente para inversión de Bitcoin, pero en realidad eran fraudulentos y se chingaron las Bitcoins de las personas ingenuas que creyeron en estos tweets y accedieron a los enlaces. El MrBeast Extra es un canal con 21,000 suscriptores. Este canal solo tiene un video subido, el cual es la segunda parte del Battle Royale YouTuber de $200,000. Pese a que se crea que este es un canal falso, en los comentarios vemos un comentario de MrBeast aclarando lo ya antes mencionado, que sí es un canal oficial. En el año 2017, Jimmy subió un video en el que mencionaba a la Torre Trump. Ese video hoy en día está público en el canal oficial de MrBeast, sin embargo tiene el título cambiado como Yendo a la pelea de Conor McGregor. Si vamos a la descripción, podemos leer lo siguiente: ¿cómo es el hotel de Trump? Sin haber respuestas en el Reddit de MrBeast, pude llegar a la conclusión de que Jimmy le cambió el nombre a este video debido a las polémicas del expresidente Trump. Me gustaría agregar que existe un blog donde intentan averiguar si Jimmy es alguien que apoyaba al presidente Trump. Como todo buen youtuber, Jimmy ha eliminado algunos videos de su canal. Tal es el caso de uno de sus videos más vistos titulado Si acaso 2000 imanes pueden detener una bala. En YouTube existe un video donde recopilan 30 minutos de metraje eliminado por Jimmy. Al igual, Jimmy ha confesado que hay varios videos eliminados y otros que no han subido, esto porque el resultado de estos videos no fue de su agrado. Jake Whittle era uno de los escritores y directores de MrBeast quien renunció. Según Whittle, él dejó de sentir pasión por ese trabajo y quería dedicarse a sus proyectos personales como ser stand de comedia, aunque él no sería el único del equipo de MrBeast quien dejaría el proyecto por razones personales o también por proyectos personales. Chandler Hollow, o Chan Chan para los amigos, tuvo una muy peculiar forma de conocer a MrBeast. Durante un video, Jimmy contrató a Chandler de conserje. Jimmy confiesa que Chandler era tan tímido que incluso tenía miedo de hablar con Jimmy. Sin embargo, fuera de videos de Jimmy, Chandler era alguien muy simpático y agradable, y gracias a eso, y por salir en un solo video de MrBeast, Jimmy decidió incluirlo en su equipo y ahora es uno de los miembros más conocidos y carismáticos del equipo.
Estos canales son supuestamente ex canales de MrBeast. Son bastante raros ya que cada uno tiene al menos un solo video donde dice no hagas clic y menciona alguno de los canales de este puesto, siendo el video de MrBeast 5998 el cual tiene un comentario de MrBeast diciendo ¿qué haces aquí? Supongo que estos canales llegaron a tener contenido eliminado o solo son canales trolls creados por alguien ajeno a Jimmy o tal vez son creados por el mismo MrBeast. Jeff es el apodo que Chandler le puso a la isla que ganó en el concurso de la isla en el video de MrBeast. La isla, que en realidad se llama Cayo Dorado, está localizada en las siguientes coordenadas. Tengo entendido que Chandler vendió esta isla. Este era un canal de gaming de MrBeast que, al igual que muchos de los cuales hemos visto en este video, están inactivos y con todos sus videos eliminados. Me Talk Over Games es uno de los pocos canales de MrBeast en el cual aún tiene su contenido de hace un par de años. Este en específico solo cuenta con 3 videos donde él está jugando Call of Duty Black Ops. Se me cayó un ídolo, banda, y es que el canal de Beastie5TY era uno de los muchos ex canales de MrBeast. Este, al igual que otros de sus canales, tenían contenido de Call of Duty. Sin embargo, durante esta época Jimmy usó este canal para hacer el sub por sub. Jimmy, en uno de sus videos y en una entrevista, confesó que eliminó este canal por frustración y por darse cuenta de que el sub por sub no era algo bueno. Y tú, querido amiguito, si no sabes qué es el sub por sub, es cuando alguien se suscribe a tu canal a cambio de que tú te suscribas a su canal. Créame que de esa forma nunca podrás conseguir una audiencia fiel, por eso es mejor ganarse los subs de forma limpia con tu contenido. Qué buena enseñanza nos dejó el buen Jimmy. Durante la guerra de suscriptores en la cual estaban involucrados los países T-Series y PewDiePie, el país de MrBeast decidió enviar apoyo al canal de PewDiePie. El plan incluía comprar un espacio en el Super Bowl, donde Jimmy decía que se suscribieran al canal de PewDiePie. Tristemente, estos esfuerzos fueron en vano y T-Series superó a PewDiePie, aunque comprar el anuncio del Super Bowl fue un buen gesto por parte del MrBeast. Yo, al igual que muchos aquí presentes, no sabía que Chris Tyson tenía un canal. El canal Chris02 es el ex canal de Chris Tyson, un canal sin videos que cuenta con 50,000 suscriptores. Se rumorea que Chris tiene un canal secreto, aunque no lo pude hallar. Este canal en específico que estamos viendo ahorita en pantalla es un canal de Chris dedicado a vlogs. En uno de ellos incluso podemos escuchar la voz de MrBeast de hace un par de años. Mr.Beast fue la primera cuenta oficial de Twitter del canal de MrBeast. Si entramos a él, obviamente encontraremos unos tweets muy viejos, como las celebraciones por llegar a los 10,000 y 100,000 subs, al igual que veremos un tweet en donde Jimmy lo ponen en cuerpo de mujer. Ese sí fue muy incómodo de ver. La creepypasta de MrBeast es un video de terror humorístico sobre un giveaway. El video la verdad está entretenido y para evitar darles spoilers dejaré las dos creepypastas en la descripción para su deleite y entretenimiento. No estoy seguro si esto es el canal referido, pero lo usaré por motivos ilustrativos. Hace 3 años, un youtuber llamado Ayox acusó a MrBeast sobre estafar y dar sorteos falsos bajo el alter ego de Clash Hub. Este caso lo pude encontrar a través de Reddit, sin embargo el usuario que hizo el post tiene la conversación archivada. Según este mismo usuario, MrBeast tiene la palabra Clash Hub censurada en su canal. Este es otro caso de este iceberg irresuelto, ya que MrBeast nunca ha hablado sobre este tema. Karl Jacobs es uno de los miembros más recientes en unirse al equipo, reconocido por su carisma y por su copia bisellada de Mito Robinsons. Hace un tiempo, Karl Jacobs confesó que estaba pensando en volverse en alguien asexual, ya que no estaba interesado en las cosas referentes al sexo. Y no, esto no tiene nada que ver con que Karl Jacobs le guste pintarse las uñas. Al igual que Karl Jacobs, a Chris Tyson, el dios del meme, quien es uno de los integrantes más viejos del equipo de MrBeast, le han surgido rumores sobre su sexualidad. Al no haber mucha información sobre esto, creo que esto se debe por su relación cercana con Karl Jacobs, como se ha visto en varias ocasiones, lo que muchos han denominado como un bromance. Aunque por lo que he visto, Chris es alguien heterosexual, ya que es padre de familia de un bebé llamado Tucker y está felizmente casado con su esposa Katie. Si llegaste a ver los videos de MrBeast en Facebook, más de una ocasión te llegó la solicitud de amistad de MrBeast. Sin embargo, es más que obvio que estas cuentas son falsas. Al igual que hace tiempo en YouTube hubo y hay comerciales donde aparecía Jimmy diciendo que te daría dinero. Sin embargo, estos comerciales no venían de los canales oficiales de MrBeast. Tristemente, mucha gente creyó en estos videos fraudulentos donde terminaron siendo estafados, siendo MrBeast quien quedó mal ante esta situación.
Desde hace algún tiempo, MrBeast ha sido acusado de dar dinero falso en sus videos, algo que sí es cierto y confirmado por el mismo MrBeast. Durante un podcast en donde él fue invitado, MrBeast confesó que en el video Abro un banco gratis, él y los muchachos dieron dinero falso. Sin embargo, todo el dinero que la gente recibió fue compensada con cheques, ya que Jimmy sentía que era un peligro que la gente caminara afuera con stacks completos de dinero físico, por lo que creía que era más seguro darles un cheque, pero por motivos de contenido les daban el dinero físico falso. Jake el Vikingo es el viejo sabroso que salía en los videos de MrBeast, conocido por ser a quien le destruyeron un auto para darle uno nuevo, ganarse el barco en el video de El último en quitar la mano se gana el barco, entre otros videos. Hace un par de meses Jake decidió salirse del equipo de MrBeast. Muchos llegaron a pensar que se salió por problemas con Jake y MrBeast. Sin embargo, él confesó salirse del equipo porque su trabajo con MrBeast consumía mucho de su tiempo y quería dedicarse a sus proyectos personales. Hoy en día Jake se le ve muy feliz, ya que anda haciendo sus proyectos personales con YouTube y también Twitch. El caso de Matt Turner fue una de las funas y polémicas más recientes de MrBeast. Matt Turner es un ex editor de Jimmy que trabajó por él por mucho tiempo. Fue hasta hace un par de meses cuando Turner abrió un hilo en Twitter exponiendo la razón por la cual se salió del equipo de editaje de MrBeast, y es que él acusó a Jimmy de abusar de él verbalmente, gritándole constantemente por hacer mal las indicaciones de trabajo o quitarle también el crédito a su trabajo. Jimmy respondió a estas acusaciones con algunos tweets. Sin embargo, este caso nunca quedó resuelto, en el sentido de que Jimmy nunca confirmó o negó esto. Al igual que el caso de Matt Turner, este caso se presentó hace unos meses. Por alguna razón, alguien rascó el Twitter de Jimmy, donde le encontró tweets que hacía chistes racistas y homófobos. No sería el único lugar donde se le encontraron este tipo de cosas, ya que en un video viejo de Jimmy se ve a Jimmy decir la palabra con N. Jimmy no fue el único que sufrió de esto, ya que Chris Tyson se le encontraron tweets viejos en su antiguo Twitter en donde hacía chistes racistas y referentes al 9/11. Hasta los más grandes se le encuentran sus defectos. Marcus era un morenito muy carismático y ex miembro del equipo de MrBeast, conocido por ser coach en varios de los videos de MrBeast como el reto por $1 millón. Tristemente, este es uno de los pocos casos en donde Jimmy tuvo que despedir a uno de sus amigos. Empezaron a surgir rumores en donde se decía que Marcus era distribuidor y consumidor de drogas. Tras salir este rumor, Jimmy decidió despedir a Marcus. Cuando alguien es contratado por MrBeast, él les dice que no pueden gastar el dinero que él les dé en cantidades exageradas de alcohol o siquiera comprar drogas, ya que si hacen eso, él siente que forma parte de ese negocio que no es de su agrado. Tras el despido de Marcus subió una cantidad exagerada de estados en Instagram en donde él amenazaba a MrBeast. En estos estados se le había tomado e incluso drogado. Es triste ver cómo una de las personas que trabajaba con MrBeast haya terminado como lo vemos ahora. La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal crónica que puede llegar a ser mortal. Desde sus humildes orígenes, Jimmy ha hablado sobre su enfermedad, la cual le fue diagnosticada cuando iba en el 9º grado, más o menos cuando tenía 14 o 15 años. Mucho antes de su diagnóstico, él confiesa haber sufrido gripe a diario, lo cual le causaba problemas. Fue en el 2015 cuando Jimmy subió un video hablando sobre su enfermedad. Muchos se preguntaban por qué Jimmy no había hablado mucho sobre esto. Siendo su respuesta, Crohn's no es la peor cosa del mundo. Hay personas que sufren de las peores enfermedades. Hay peores enfermedades allá afuera, por lo que a mí no me gusta hablar sobre esto, o siquiera quejarme al respecto. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este iceberg, de este humilde canal con olor a pipí. Si fuiste una de las personas que llegó al final de este video, muchas gracias, espero que lo hayas disfrutado. Que la verdad este video me costó un huevo izquierdo hacer, y cómo no, dar un like. Chance MrBeast reacciona a este video todo feo, aunque lo más probable es que no lo haga, aunque estaría chido que lo hiciera. A mí me basta con que sea del agrado a mis subs, el resto no importa. Gracias a cada uno de ustedes, me haría un gran favor si compartieran este video y dejaran su poderoso like y se suscribieran a este humilde canal. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, y aquí es donde se despide su amigo Lieberman, también conocido como TheMicrochip83, deseándoles una buena vida. Hasta la próxima.